Vamos a empezar. Entonces, enfermedades glomerulares, pues ya estuvimos hablando o ya vimos varias glomerulopatías. Acuérdense que enfermedades glomerulares, si bien en una glomerulonefritis o en cualquier glomerulonefritis vamos a evaluar tanto glomérulo, intersticio y vasculatura, porque no vienen solas de por sí, tampoco el hecho de que un paciente tenga una glomerulonefritis rápidamente progresiva o que tenga deterioro abrupto de su tasa de filtrado glomerular, pues eso no lo exenta de que tal a lo mejor y también tiene una lesión renal aguda prerrenal. Por eso es la parte muy importante que tiene el internista en la evaluación inicial de estos pacientes. Entonces ya no van a llegar y van a decir, vengo porque trae una creatinina elevada. Y ya, ¿no? O sea, tiene que haber evaluado al paciente, trae una creatinina elevada y además está hipovolémico y ya lo corregí. Y además está anúrico y no responde a reto de líquidos o no responde a pruebas de furosemida. Y además ya requiere terapia de sustitución renal. Y además también trae un síndrome riñón-pulmón y ya lo intubé y trae una hemorragia alveolar difusa y ya el neumólogo le va a tomar una impronta, etcétera. O sea, el paciente al final del día es multidisciplinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sucedía mucho, por ejemplo, que en la evaluación de pacientes en los que se está sospechando alguna glomerulonefritis, pues sí, sí es una glomerulonefritis, pero es una glomerulonefritis secundaria. ¿Secundaria a qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Puede ser alguna primaria? Sí, tenemos, la verdad es que la glomerulonefritis primaria es el fuerte de los nefrólogos. A nosotros mismos en muchas ocasiones nos queda un poquito de duda cuando ya vamos a entrar a hacer la evaluación nefrológica propiamente del paciente, pero eso no nos descarta de ser unos buenos internistas, es decir, evaluar toda la parte que está multisistémica del paciente o si no, si solamente es una enfermedad limitada al riñón, como sí puede suceder. Entonces, mi objetivo no es que aprendan el día de hoy a leer biopsias. Afortunadamente, ya tenemos muy buenos nefropatólogos en el país a los que les estamos mandando nuestras biopsias. Afortunadamente, cada vez el acceso a la microscopía electrónica es mayor, pero lo importante en el manejo del internista o del médico que va a tener el primer contacto con el paciente con una probable glomerulonefritis es que determinemos qué más hay. ¿Qué más hay? Esta imagen es la que ustedes encuentran, si ustedes buscan imagen del glomérulo, es la primerita que les aparece y la verdad es que está muy bonita porque ejemplifica perfectamente que el glomérulo son muchas células. Entonces, cada una de las células es diferente para muchas funciones, cada una de ellas se puede inflamar por sí sola o, por ejemplo, puede ser inflamada a partir de otra. Entonces, algo que me gusta no pasar por alto es que ustedes identifiquen todas estas células, en donde si ustedes pueden ver, tenemos las células parietales, tenemos las células viscerales, tenemos el ejemplificado, el endotelio vascular, tenemos ejemplificado el podocito, y fíjense cómo la membrana basal glomerular, si la ven, no es un círculo completo. Esto quiere decir que el endotelio tiene contacto con el mesangio y por tanto con la vasculatura. Entonces, si bien una glomerulopatía que tenga involucro endotelial también va a tener por continuidad involucro mesangial y también, por lo tanto, como está la membrana basal glomerular ahí al lado, pues también va a tener proteinuria poscitopatía. El grado de va a depender en dónde está la lesión, en dónde está el anticuerpo, en dónde se está generando la liberación de citotocinas. Entonces, de citocinas inflamatorias, perdón. Entonces, se ve muy simple, pero la verdad es que lo dice todo. ¿Cómo se puede presentar un individuo con una glomerulonefritis? Pues la verdad es que de cualquier forma. Puede ser un individuo sano que diga, por ejemplo, llegó una paciente a mi consulta y me dice, vengo porque me notaron pálida. O sea, ni ella lo notó, ¿no? Ni ella notó que estaba pálida. Pues trae un síndrome anémico, traía un nefrítico, etcétera. Entonces, puede ser que lleguen incluso asintomáticos. Nadie lo notó.
Puede ser una que llega acompañado de enfermedades multisistémicas, el típico paciente clásico que llega con un síndrome riñón-pulmón ahogándose con hemoptisis. Ese es un cuadro florido. Puede ser que desgraciadamente ya llegue en una enfermedad renal crónica con los síntomas urémicos. Puede ser que también tenga alguna enfermedad del tracto urinario asociado, por ejemplo, poliquistosis, ¿no? Este paciente que les digo trae poliquísticos además. Entonces, no, si bien las biopsias renales hoy en día tienen el mínimo de complicaciones, no lo es así en los pacientes que tienen enfermedad renal poliquística que hay que biopsiar. Entonces, todos son bien diferentes. Algunos traen lesión renal aguda también, porque le dieron AINES, porque trae a lo mejor una enfermedad antimembrana basal glomerular y a lo mejor estuvo inflamada mucho tiempo, estuvo con sensación de astenia, dinamia, estuvo mal hidratada. También pueden llegar en un franco síndrome nefrótico con hipertensión, edema o en un franco nefrítico con hematuria, edema, hipertensión, una crisis hipertensiva florida, ¿no? Entonces, la verdad es que la enfermedad glomerular se puede presentar de muchas formas. La evaluación consiste precisamente en excluir una enfermedad extraglomerular. O sea, nada más. La evaluación inicial es comprobar que no es el glomérulo o que sí es el glomérulo, que sí es una glomerulonephritis de lo que estamos hablando. Encontrar evidencia de la enfermedad multisistémica asociada, pedirle anticuerpos, pedirle una radiografía de tórax, pedirle una tomografía de tórax para ver todo este infiltrado alveolar, pedirle a lo mejor y una biopsia de piel o una biopsia de tejido celular subcutáneo, tomar una hemoglobina glucosilada, hacer un diagnóstico que descarte o confirme diabetes, en muchos casos también confiere esto. Y establecer cuál es la función renal que tiene el paciente. Es un paciente que todavía puedo dar un tratamiento multisistémico, es un paciente que ya no tiene caso que le dé yo un tratamiento agresivo inmunosupresor, a lo mejor es un paciente frágil, es un paciente con riñones poliquísticos, es un paciente monorreno, ¿no? Que no puedo ir y hacer una biopsia percutánea. Entonces, todo eso hay que evaluar en la historia clínica. Entonces, historia clínica siempre, 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 nunca va a dejar de ser la que nos va a dar al final del día el diagnóstico de cualquier enfermedad. La glomerulonephritis no es la excepción. Entonces, ver si el paciente tiene diabetes, no tiene diabetes, si tiene diabetes, bueno, pues entonces esto no lo excluye de tener también una glomerulonefritis. De hecho, el paciente con diabetes en sí puede tener también hematuria. El paciente con diabetes también tiene vasculitis, también tiene arteriolopatía. Entonces, estos pacientes también pueden tener aparte una glomerulonefritis por lupus, también puede tener una amiloidosis de origen no diabética, también puede tener cualquier otro tipo de enfermedades. Historia familiar positiva, si el paciente ya me dijo, ay, no, sí, doctora, fíjese que cuando yo estaba chiquito tuve púrpura de Henoch, pues, y luego llega a los 30 años con hematuria, ¿qué van a sospechar? En la infancia tuvo púrpura de Henoch y en la adultez les llega por hematuria, ¿qué van a sospechar? Una IgA, ¿no? Muy probablemente ya revisan, ven los criterios clínicos, ya prácticamente ya tienen el diagnóstico, ustedes ya nada más van por su biopsia a confirmar. Le van a pedir ANCAS a ese paciente, le van a pedir antimembrana basal glomerular a ese paciente, le van a pedir, pues no, ¿verdad? O sea, ya sabemos hacia dónde va encaminado el diagnóstico. Porque no son combos, no manejamos aquí nefrocombo, no hay. Todo tiene que ser en base a la probable glomerulopatía que pueda tener el paciente. Aparte salen carísimos todos esos anticuerpos. Por ejemplo, si ya tenemos una población que sabemos que es alta prevalente para cierto glomerulopatía, por ejemplo IgA,
Hoy en día tenemos muchas personas asiáticas aquí, entonces la glomerulopatía por IgA es altamente prevalente en personas asiáticas. Focal y segmentaria, tener en cuenta muy bien, algunas, por ejemplo, que tengan ya, ahorita tengo una paciente justo que su hijo acaba de debutar con una focal segmentaria, ¿no? Y ella justamente está en una recaída, entonces vamos por panel genético, o sea, son pacientes que vamos identificando por estas causas. Y es joven, tiene como 30 años. Ciertos fármacos, la exposición a AINES, ciclosporina, tacrolimus, por ejemplo, anticonceptivos orales, drogas, heroína, ¿no? Infecciones recientes o persistentes. Acuérdense que, por ejemplo, algunos tipos de glomerulonefritis ancas están altamente relacionados al Haemophilus influenza. Entonces, si tenemos circulando cierto virus en ese momento, pues seguramente muchos pacientes, o va a ser una etapa en donde vamos a tener muchas patologías relacionadas a ANCAS. Enfermedad de Hodgkin también, endocarditis infecciosa, infecciones víricas, algunos cánceres. Y como siempre, les voy a decir, evaluar las partes secundarias. Una vez que nosotros excluimos las partes secundarias, entonces ya podemos considerar que esta patología pudiera ser primaria. Si nosotros no hemos excluido las causas secundarias, entonces muy probablemente lo que va a suceder es que vamos a someter a ese paciente a un tratamiento inmunosupresor y nos vamos a dar cuenta cuando ya se infectó, cuando ya tiene una complicación por la terapia inmunosupresora, cuando no responde, o sea, ya demasiado tarde. Entonces, y apenas es ahora vamos a empezar, ay, no, sí, hay que hacer una endoscopía, porque a lo mejor y puede tener un cáncer de colon. Entonces, la historia clínica es primero, la glomerulopatía es después. La exploración física, pues hay que evaluar a nuestros pacientes cómo lleguen, si trae un síndrome nefrótico completo, bien puesto, si a lo mejor y trae algunas otras características propias del síndrome nefrótico, como santelasmas, líneas de Merkel, si trae un síndrome riñón-pulmón, si trae vasculitis palpable o algunos otros datos en los que nos pudiera dar algún dato clínico. Podemos utilizar estudios de imagen. La verdad es que, por ejemplo, ustedes han visto que muchos pacientes les preguntan, oiga, doctora, ¿y cómo salió mi eco de los riñones? Pero si en mi eco dice que está normal, o sea, ¿cómo que me fallan los riñones, pero en el eco está normal? Bueno, pues es que de hecho la evaluación inicial de un paciente con enfermedad renal no empieza a partir de un ultrasonido, y eso es algo que los nefrólogos estamos en boga de estarles difundiendo que lo primero que se evalúa en un paciente para evaluar una probable enfermedad renal es la albuminuria, no el eco. Entonces, todo el mundo ve la creatinina, pero nunca nadie ve la albuminuria. Y el estudio inicial o el abordaje inicial de un paciente es albuminuria y el establecer la función renal. Ya todo lo demás, como el ultrasonido, por ejemplo, pues únicamente es para descartar todas estas causas, quistes, tumores, patología obstructiva, asegurar que tenemos 2 riñones antes de irlo a biopsiar, ¿verdad? Porque luego ya está ahí en la biopsia y el otro riñón y paz. Entonces, que no les pase a ustedes. Evaluar también el tamaño de los riñones. La verdad es que esto del tamaño de los riñones para limitar las biopsias ya está en desuso. Evaluamos pacientes que tengan riñones pequeños. Simplemente cambiamos ahí un poquito la perspectiva. Sabemos que vamos a encontrar un alto grado de fibrosis, muy probablemente, pero a lo mejor es una paciente que tiene nefropatía lúpica y vamos a ver el seguimiento o una rebiopsia para inducir el tratamiento o reevaluar el tratamiento. Entonces seguimos tomando biopsias a pacientes que tengan riñones pequeños. Con respecto a la proteinuria, pues bueno, hay diferentes
tipos de proteinuria. Ya no voy a ahondar más en esto, creo que lo hemos estado viendo a través de los casos clínicos que hemos presentado. Si tenemos una proteinuria a lo mejor y de no origen glomerular, bueno, pues considerar una electroforesis en suero y en orina, primero en suero y luego en orina, evaluar la posibilidad de cadenas ligeras, evaluar también algunos hemocultivos, pruebas de hepatitis C, infección por inmunodeficiencia, ver si participa o no participa el complemento, que de hecho la verdad es que como evaluación inicial, la participación del complemento nos va a dar, nos va a sugerir ciertas patologías, ¿no? Tenemos la muy clásica disminución del C3, que puede ser alguna posinfecciosa, ¿no? Principal causa. Y si el paciente tuvo a lo mejor y un antecedente de que previamente traía odinofagia, infecciones óticas, alguna infección dermatológica y trae un C3 bajo, pues bueno, ya no me voy a ir a pedirle ANCA, antimembrana basal, o sea, ya no me voy a ir por ese lado, me voy a ir más bien por el lado del complemento. Si tenemos C3 y C4 y a lo mejor y la paciente cumple con criterios de lupus y trae algunas otras características de lupus, bueno, pues a lo mejor y me voy a concentrar acá. Y mi biopsia me va a ayudar a confirmar esto. Si ustedes piden una biopsia renal en un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, pero no le dicen al patólogo que tiene anticuerpos positivos, el patólogo simplemente se las va a reportar como una glomerulonefritis membranoproliferativa por depósito de complejos inmunes. Si ustedes le dicen tiene una serología positiva, con unos ANAS positivo, anti-DNA positivo, anti-SM positivo, entonces la nefropatóloga o el neuropatólogo les va a decir, y además es una clase 3A de nefritis. ¿Me explico? Entonces, la información es poder, entonces hay que conseguir el mayor número de información que tengamos para poder complementar en nuestras biopsias, porque nuestras biopsias solamente nos van a dar en muchas ocasiones, principalmente en las membranoproliferativas, patrones de lesión glomerular. También nos podemos ir, por ejemplo, por lo más frecuente. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en México, este es un estudio del Hospital de Guadalajara, y la focal segmentaria es la más frecuente. Entonces, en México biopsiamos muchas síndromes nefróticos y tenemos muchas focales disegmentarias. La verdad es que el síndrome nefrótico es muy florido, entonces a quien se le va un síndrome nefrótico, pues es como que, oye, ¿qué estabas viendo, no? Entonces, pues es como que un poco lógico que sea la más frecuente. Aquí, por ejemplo, no biopsiamos tanto hematurias asintomáticas que parezcan de origen glomerular, porque el acceso a la microscopía electrónica es escaso. Entonces, en Asia, donde sí biopsian muchas pacientes que tienen hematurias asintomáticas, por eso también su incidencia de IgA es más alta. Entonces, también nos podemos ir por la incidencia de estas enfermedades. IgA también es la segunda primaria, membranosa, la tercera, y secundarias, lúpica, diabética y amiloidosis. Estos son estudios de México. ¿Quiénes vamos a biopsiar? Pues realmente solamente pacientes que tengan menos de 12 años son los que está indicado hasta la fecha no biopsiarlos. Todos los demás en donde pensemos que tienen una glomerulonefritis van a biopsiar. Únicamente hay que determinar pues cómo vamos a hacer la biopsia. Por ejemplo, si a lo mejor es un paciente que tiene poliquísticos gigantes o es un paciente que tiene o que es monorreno, bueno, en esos casos a lo mejor y vamos a evaluar mejor realizar una biopsia abierta, no una biopsia percutánea. Ver los títulos, o si tenemos también vasculitis, pues seguir la línea de las vasculitis, grande vaso, pequeño vaso, mediano vaso, con depósito de complejos inmunes, sin depósito de complejos inmunes, y ya nos vamos yendo en el diagnóstico. Si tenemos lupus, pues ya la mandamos como una biopsia con muy probablemente depósito de complejos inmunes. Entonces, otra vez,
Si bien los síndromes nefrológicos nos guían un poco más hacia qué glomerulopatía podamos tener, nos dan un poco más de confianza en el diagnóstico, porque si tenemos, por ejemplo, un síndrome nefrótico muy claro, pues nadie en su sano juicio no va a biopsiar a ese paciente. Si tenemos un nefrítico, pues por supuesto que sí. Si tenemos una rápidamente progresiva, por supuesto que sí. O si tenemos una enfermedad con cronicidad, pues a lo mejor vamos a considerar la biopsia para ver cuál es la sobrevida de ese riñón, para ver si todavía podemos darle terapia inmunosupresora, a pesar de que ese paciente a lo mejor ya tiene cronicidad, pero en este momento está cayendo a lo mejor y en agudización o en disminución abrupta de su tasa de filtrado glomerular. Y las hematurias macroscópicas, pues depende, porque hay hematurias macroscópicas que son de origen glomerular, como la enfermedad por membranas basales delgadas, nada más que solamente se diagnostican por microscopía electrónica. Entonces, ¿todo biopsia ya? Sí. Todo biopsia ya. Sí. ¿Cuándo? Cuando el paciente esté estable. Si el paciente no está estable, pues hay que estabilizarlo primero y luego ya lo pasamos a la biopsia. No lo vamos a tener ahí ahogándose y la estabilidad radica en su ABC de siempre. Entonces, vean, por ejemplo, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues dividimos al paciente en si tiene ausencia o presencia de hemorragia alveolar. Si tiene ausencia de hemorragia alveolar y a lo mejor y ya es un paciente que tiene unos riñones pues con muy poco tasa de filtrado glomerular, pues a lo mejor y podríamos y un grado de fibrosis alto, pues a lo mejor y podíamos no darle tratamiento inmunosupresor. Pero si es un paciente que sí tiene hemorragia alveolar, además tiene la presentación serológica positiva, y aunque no la tenga, en muchas ocasiones no podemos esperarnos. Y no podemos hacer la biopsia dentro de las 24 horas, le iniciamos tratamiento inmunosupresor hasta que lo estabilicemos. ¿Por qué? Porque se está ahogando, o sea, se está ahogando, trae una hemorragia alveolar difusa, no está saturando. Entonces, los pacientes ya deberán de estar intubados de acuerdo a los criterios de intubación que tengamos o de insuficiencia respiratoria de ese paciente, asegurar su vía aérea. Damos tratamiento inmunosupresor, tratamos de hacer la biopsia lo más pronto posible y ya posteriormente decidimos, de acuerdo al daño, si le vamos a continuar el tratamiento o ya lo paramos. Entonces, hay que hacer esas evaluaciones. La proteinuria no nefrótica asintomática, bueno, pues por eso hay un criterio de proteinuria para enviar el paciente al nefrólogo. Hay que hacer estas evaluaciones en un periodo de 2 a 3 meses. Y recordar siempre que si bien la proteinuria o la albuminuria en este caso es el sello distintivo de la enfermedad glomerular, también tenemos causas de proteinuria por muchas otras cosas y también tenemos proteinuria que excretamos de manera normal. Ya no se las voy a leer, ustedes ya las saben, pero recordar que tenemos un grado de proteinuria también. En proteinurias asintomáticas, bueno, pues hay que ver si nuestro paciente tiene la tasa de filtrado glomerular reducida o no tiene la tasa de filtrado glomerular reducida. Si está reducida, pues definitivamente se va a biopsia y evaluar siempre causas secundarias de proteinuria. La proteinuria no nefrótica, pues es menos de 3.5 gramos. Recordemos que esto la proteinuria o el grado de severidad de la enfermedad va a corresponder también al tiempo de evolución. Entonces, a lo mejor y muchos pacientes no los vamos a ver en un síndrome nefrótico franco, pero sí vamos a ver cómo empiezan con el edema, cómo hay ausencia de eritrocituria, cómo su tasa de filtrado glomerular pues está conservada. Entonces, ¿qué sospecharían si ustedes ven eso? Si ven un paciente con una albuminuria de 2.2 gramos, una albúmina sérica de 2.8, en el examen general de orina no hay eritrocitos, no hay cilindros,
trae edema de miembros pélvicos, párpados, cara, tasa de filtrado glomerular normal. ¿Qué sospecharían? ¿O qué glomerulonefritis sospecharían? Me preguntarían entonces, ¿y qué edad tiene? ¿No? Porque si tiene más de 60 años, ¿cuál sería la más probable? Membranosa. Pero si tiene menos, focal segmentaria. Entonces, si tiene 65, ¿qué le van a hacer a ese paciente? Sí, sí, lo van a biopsiar, porque ya no tiene el síndrome nefrótico completo, ¿no? Pero ya va para allá. ¿No? ¿Lo pueden dejar progresar? ¿Qué dicen las guías? Que podemos elegir un manejo conservador en los pacientes que sospechemos de membranos. Entonces, me superurge ya, pues a lo mejor sí, para colgarme la medalla y decirle, mire, yo se la diagnostiqué, le voy a iniciar tratamiento. Ya aquí los nefrólogos vamos a tener muchas discusiones, nos vamos a agarrar de los pelos, porque unos van a decir, no, sí, ¿cómo crees? Ya, iníciale, ponle el listox y ya. Ya esos son problemas de nefrólogos. Pero ustedes van a detectar que es un paciente que todavía trae una proteinuria en rangos no nefróticos, pero que no trae una causa secundaria para esto, que lo más probable es que sea una membranosa primaria. Y si no, pues mientras en ese tiempo, si vemos que el paciente a lo mejor y es un paciente que trae un alto riesgo para padecer cáncer de colon, pues si trae apenas ahí su proteinuria levesona, pues le voy haciendo su colonoscopía, ¿no? Para ver si a lo mejor él también es un paciente que trae un cáncer de colon y es una secundaria, ¿no? Entonces, esa es la parte que el internista debe evaluar en los pacientes que tienen glomerulonefritis. Y además, pues no todo es color de rosa. La verdad es que cuando nos toca ver a los pacientes, siempre se los digo a los estudiantes de pregrado, como quisiéramos que nos llegaran del libro, pero la verdad es que no nos llegan así. Nos llegan con quistes, nos llegan con malformaciones urinarias, nos llegan con nos llegan en un proceso de sepsis en ese momento además. Entonces hay que evaluar, si bien tenemos nuestros síndromes nefrológicos, pues también hay que tener en cuenta y descartar otras enfermedades como la nefritis intersticial y la necrosis tubular aguda, que ya también hablamos de eso en un caso clínico. Evaluar siempre las causas prerrenales, renales y posrenales en todos los pacientes. No estamos exentos de eso. No podemos llegar a los lugares de biopsia con un paciente que a lo mejor y traía una próstata de 180 gramos y traía ya una oclusión urinaria y nos damos cuenta hasta que vamos a tomar la biopsia. O sea, ese tipo de cosas no pueden suceder porque son parte de la evaluación inicial del paciente. Entonces, sí, la biopsia es el gold estándar para el manejo, la evaluación de la proteinuria y el examen general de orina. Tratar también el edema, la acidosis, la hiperlipidemia, las complicaciones trombóticas, el propio tratamiento de las enfermedades glomerulares en sí, el tratamiento inmunosupresor y pues todo basado en los síntomas. Les voy a enseñar algunas, me va a brincar todo esto para ah, no detenerme tanto e irme a lo que no saben. Entonces, ¿en qué pacientes no hacemos biopsia? Solo los niños. Todos los demás sí hacemos biopsia, pero hay que pedir también en los que sospechemos, o sea, no es, como les digo, no es combo, porque si pedimos combos, esto sale un ojo de la cara. Entonces, si a lo mejor ya estamos pensando en que sí pudiera ser una membranosa, bueno, pues a lo mejor y sí podemos pedir los antiplados R, que ya han visto que hay una discusión muy amplia acerca del uso de los antiplados R y hoy en día también su coexistencia. Cada año vemos más patologías que también son coexistentes con la nefropatía membranosa, pero que además también tienen antiplados R positivos. Si a lo mejor es un paciente que tiene o que estamos sospechando una vasculitis, bueno, estos son los que sí se piden en combos porque sí coexisten, entonces siempre debemos de pedir ANCA, PR3-MPO y antimembrana basal glomerular, cuando
consideramos esta patología. Y para considerar esta patología, el complemento tiene que estar normal. Por eso sirve el manejo inicial del complemento. Además, pues hay que tratar todo lo demás, ¿no? La proteinuria hay que tratarla al mismo tiempo, el edema hay que tratarlo al mismo tiempo, si es un edema que requiere diuréticos, si es un edema que no requiere diuréticos, si es un paciente oligúrico, si es un paciente llanúrico y requiere terapia de sustitución renal, la hipertensión también hay que tratarla. Y todo el tratamiento inmunosupresor y descartar algunos riesgos de infecciones que se puedan activar. Entonces, con respecto a la biopsia renal, en las glomerulonefritis siempre vamos a usar microscopía de luz, estudios de inmunohistoquímica o de inmunohistología, microscopía electrónica y además vamos a considerar algunos otros estudios en algunas excepciones. Siempre evaluamos glomérulo, vaso y túbulo en todos los casos. Y otra vez, esa imagen súper padre. Vean, aquí se la puse más grande. Aquí no se alcanza a ver, pero esto no está continuo. Esto está en contacto total con la célula endotelial. Y ahorita vamos a ver otra imagen que se ve más padre. Y ya, y aquí está el glomérulo. Entonces allá se ve como bien padre, pero pues realmente aquí ya se ve como que un poquito más aplastado, pero no por esto deja de estar normal. Entonces todos estos circulitos, acuérdense que son el ovillo capilar, aquí está la célula endotelial, todo esto que se ve aquí, pues es el mesangio, tiene que estar así, mal, con un núcleo y una célula, su célula con su núcleo, su célula con su núcleo, su célula con su núcleo. Aquí también vean cómo están las asas. Ahí va un eritrocito por ahí que salió en la foto. Así, deben de estar las asitas así. También agarramos, seguimos la cápsula y está perfectamente completa. Aquí como que le mocharon un cacho, pero eso es por el microtomo que va cortando, ¿sí? Y les quita un cachito, pero en sí está íntegra, vean, no hay ningún grado de afectación, una célula y un núcleo, una célula y un núcleo, realmente se ve todo normal, así se deberían de ver todos. Ahora, puede verse así un glomérulo en una microscopía de luz, pero tener afectación, sí. ¿Cuál patología? Que tiene glomérulos normales en la luz. Cambios mínimos. O en la diabética, la clase 1. ¿Sí se acuerdan? Que en la diabética, la clase 1 precisamente se caracteriza porque no hay evidencia de ninguna afectación en la microscopía de luz y solamente se caracteriza por el grosor de la membrana basal. Entonces, así se puede ver un glomérulo. Ay, ¿eso por qué se fue? Bueno. La mayoría de las veces no hay complicaciones por biopsia, la mayoría de las veces únicamente llega a haber un hematoma que se reabsorbe a los pocos días, a veces hay un gran hematoma que incluso requiere drenaje, a veces hay grandes hematomas que incluso requieren angioembolización y a veces hay grandes hematomas que incluso involucran la pérdida de uno de los riñones. Entonces, hay indicaciones para inducir una biopsia renal, hay que mantener al paciente que no tenga una hemoglobina por debajo de 10, que no esté hipertenso, o al menos controlar la hipertensión durante el tratamiento de biopsia. El paciente puede estar nervioso y se puede mover, entonces a lo mejor ese paciente sí va a requerir una sedación leve, etcétera. Entonces, la mayoría de las veces no hay complicaciones, pero hay que identificar aquel paciente que sí pudiera tener complicaciones porque le puede costar el riñón. Esperemos que la vida no, ¿verdad? Hemorragia, fístulas arteriovenosas, digo, pasa una angioembolización y ya, dolor, infección, pero la mayoría les va muy bien. Entonces, microscopía de luz,
Lleva HY, PAS, dicrómico, metenamina, tioflavina, y ustedes le pueden ahí combinar lo que ustedes quieran, pueden hacer un dicrómico y le pueden combinar un HY, etcétera. Y ahí los patólogos son expertos para hacer magia, para teñir anticuerpos, como que si los ven, como que no los ven, y a la mera hora nos dicen, no, mira, fíjate, sí había, ya los encontré. Entonces, para eso hay que darle suficiente cantidad de material. ¿Cuántos glomérulos tenemos que dar para cualquier glomerulopatía? ¿Sí se acuerdan? 10 a 12, pero si es una vocal segmentaria, 22 a 25. Entonces, hay que dar suficiente material. El PASE y el HIE se ven exactamente igual. Tienen que estar los dos juntos para poder decir este es un PAS y este es un HIE. Este es un paciente que tiene un glomérulo normal y este es una clara glomerulonefritis membrano proliferativa, que es un patrón de lesión. Eso no nos dice la etiología, pero vean, está todo lleno, ¿no? Aquí sí se ve cómo está todo vacío y aquí se ve cómo está todo lleno. Aquí seguramente es un paciente que tiene muy poquita afectación, aquí seguramente es un paciente que trae una rápidamente progresiva, debe traer una creatinina de 4, o sea, nomás por ver que vean que no se le ve nada, nada más por ver que ni las luces se le ven, ¿no? Entonces, es muy fácil ir distinguiendo estos pacientes. ¿Esto qué es? Este, este es una semiluna. Y si se ve negra, pues ya está fibrosa porque está teñida completa. Entonces, esto ya es tejido muerto. O sea, esto ya, llegamos demasiado tarde. Aquí está la semiluna, ¿ven? Todo negro, 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 negro. Es que aquí se ve muy feo esta pantalla. Y aquí también. ¿Esto qué creen que es? ¿De quién creen que será esta biopsia? Son nódulos, como círculos, como bolas, plata positivo. ¿No les suena? Pregrado, diabetes, claro que sí. Muy bien, pregrado, hemos estudiado muy bien. Es una diabetes. Y luego dicen, trae un síndrome nefrótico y eritrocituria. Eso no puede ser una diabetes. O sea, si ven lo malo que se pone la diabetes, lo malo que se pone el panorama en la diabetes. O sea, este paciente trae una pérdida glomerular tremenda. O sea, no hay glomérulo funcional aquí. No hay. No hay. Este es un rojo Congo. ¿Por qué pedimos un rojo Congo? Amiloidosis. ¿Hay amiloidosis rojo Congo negativo? Sí, como en el 10% de los casos. Y cada vez encontramos más. Sí, no en todos lados tienen microscopio para tioflavina, únicamente en los laboratorios en donde hacen esta técnica de visualización. Y en la inmunofluorescencia lo que vamos a ver pues, es agarrar y poner un anticuerpo fluorescente para que nos pueda pintar en dónde están estos inmunocomplejos. Entonces agarran y le ponen IgAs, anticuerpos anti-IgAs, IgM, IgGs, y ya nos dicen, ¿no? De que, sí, mira, este es un patrón, ¿se ve como lineal o se ve como granular? Como granular, ¿no? Decir, mira, son bolitas. Este lobillo capilar y se ven como bolitas. Y si lo comparamos con su paz, ¿qué ven? Como que están gruesas, ¿no? Y luego estos puntitos que son spikes. Estos puntitos son spikes. ¿Sí los ven? Miren, aquí hay unos, miren, aquí está súper, o sea, vean el ovillo y está súper grueso. ¿Ya ven? Súper grueso. Y luego, si se acercan así mucho, aquí son tres puntitos. Un puntito, otro puntito y otro puntito. Son muchos puntitos. Y luego le ponen una inmunofluorescencia. ¿Qué IgG será esta? G. Y como es granular, pues es una membranosa. Entonces, así es como vamos viendo. ¿Necesitaba alguna serología para este paciente? Pues ya los nefrólogos nos agarramos de las greñas con los artículos, ¿verdad? ¿Cómo cuánto cuestan los antiplados R? ¿Alguien ha pedido alguna vez? Vean, esta sí se ve bien lineal, ¿sí ven? Esto es lineal, vean, aquí está lineal, es una línea.
¿no? Es una línea. Y vean, esta es granular. Son bolitas, bolitas, bolitas. Se llama granular o en rosario. ¿Por qué son bolitas? Por los anticuerpos. Porque le pusimos un anticuerpo que se uniera con un antígeno fluorescente y entonces ya agarramos y lo pintamos y se puso de verde. Y ¡tarán! Luego, la microscopía electrónica, pues como les decía, nos va a dar algunas enfermedades en las que no, en las que si bien podemos encontrar un glomérulo normal, ya la microscopía electrónica nos puede dar los patrones electrondensos que están, por ejemplo, aquí hay patrones electrondensos, ¿ven? Más denso, más denso, más denso, más denso, más denso. Y aquí también hay depósitos electrondensos. Por lo tanto, tenemos que hacer buenas biopsias, que tengan un buen número de glomérulos, que se procese bien, de preferencia que sea un experto el que lo haga. ¿Quién lo hace? Pues la verdad es que también ya los nefrólogos nos agarramos de los pelos. Unos dicen que los nefrólogos sacamos mejores biopsias, otros dicen que los radiólogos y ahí nos peleamos nosotros. Pero la verdad es que el punto es que se tome una buena muestra y que al paciente no le cueste tanto tampoco, porque cada cosa se cobra aparte, la biopsia. Y si es aquí, tienes que meter un anestesiólogo porque no te dejan hacerlo sin anestesiólogo. Entonces, todo eso va incrementando costos. Y en las salas de radiodiagnóstico los costos son más bajos. En algunos lugares. Esto va a ser dependiendo del contexto de su población para los que se van a regresar a sus ranchos. Entonces, las biopsias son patrón, ¿qué nos va a dar la biopsia? No, esta es una diapositiva que me volé de una maestra mía que me enseñó neuropatología. Y las biopsias, y fue lo único que me aprendí, son patrones de lesión glomerular, no te van a dar la glomerulopatía en sí, sino que te va a dar un patrón y tú clínicamente lo vas a correlacionar con la patología del paciente. Alteraciones glomerulares mínimas, o sea, es un patrón, como ya ejemplificamos en diabetes, o sea, la clase 1, con microscopía electrónica, electrosamiento de la membrana basal glomerular, pero la luz no sale normal. Y todas estas nos pueden dar también patrón de cambios mínimos. Focálisis segmentaria, estas son las peores, estas son las que menos nos gustan a los nefrólogos, porque aparte como que cuando detectamos el síndrome nefrótico decimos, ay, va a estar, de seguro va a ser una membranosa o una focálisis segmentaria. Bueno, si te toca la primera, pues les va muy bien a los pacientes, te coronas, te dicen, no, qué buen nefrólogo y no sé qué. Ya se le bajó el edema, etcétera, ¿no? La creatinina disminuyó, etcétera. Ya no trae proteinuria. Pero la verdad es que estas son las más difíciles de diagnosticar, son las que tienen una mayor cantidad de causas secundarias. Por lo tanto, en muchas ocasiones estos pacientes tienen recaídas y tienen recaídas y tienen recaídas. Y afortunadamente cada vez tenemos más paneles que sean más amplios y que nos puedan dar las causas genéticas, porque en muchos de esos pacientes pues estamos en una inmunosupresión cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y en muchas ocasiones el paciente ya hasta tiene efectos adversos secundarios, ¿no? Porque les estamos dando tratamientos a cada rato. Entonces, aquí se ve la lesión, ¿sí la ven? Focal y segmentaria, lo único que quiere decir es que todo esto está normal, 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 bolita, 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 bolita con su célula, bolita con su célula. Este es el mesangio. Este es el mesagio, que se ve poquito, o sea, no se debería de ver tanto el mesagio, eso es normal, pero aquí hay una lesión focal en un segmento, ¿no? Por eso se llama así. Esta, pues, se ve un poquito más, ¿no? Si se ve aquí como está, normal, 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 y aquí hay hipercelularidad, vean. Aquí está, se alcanza a ver aquí como que
la luz del ovillo capilar y luego aquí se alcanza a ver unas células que lo recubren. Aquí también, miren, se ve el ovillo y luego lo recubre una capa gruesa de células. Aquí también, y lo recubre una capa gruesa de células. Entonces, esta es una lesión hipercelular de una glomerulosclerosis focal secundaria. La membranosa, pues bueno, ya les enseñé, ya el quien no sepa reconocer una membranosa así desde lejos, ya, o sea, vean cómo se pone bien gruesa. Si ven aquí como les digo que esta parte está normal, estos están normales, 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 bolita, bolita. Y luego viene esta y vean, toda gruesa. Sí, gruesa, 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 gruesa. Este es un paso. Pero la membranosa también tiene causas secundarias, entonces también hay que evaluar las de causas secundarias. Y la membranoproliferativa, vean, entonces estas son las peores, por eso son rápidamente progresivas, por eso desgraciadamente los pacientes con nefropatía lúpica, los estadios más prevalentes pues son los estadios 3 y 4, en donde tenemos una afectación proliferativa difusa, en donde tenemos todas estas asas perdidas. ¿Dónde ven un asa? ¿Dónde ven una bolita? No se ven bolitas, ya no hay bolitas. No hay asas capilares, están todas totalmente hipercelulares. Está lleno, inflamado, con trombos en las luces, con luces ocluidas. Y pues las causas pueden ser múltiples. Como les decía, vean, aquí se ve, esta es la membrana basal glomerular, la que se ve alrededor de azulito. Y si ven cómo pierde aquí no hay membrana, entonces por lo tanto el endotelio está en contacto directo con el mesanquio. Por eso muchas patologías que inician subendoteliales también tienen involucro mesangial y viceversa. Si tienen involucro mesangial, no las tratamos, el estímulo no cede, pues también van a tener afectación de la membrana y del endotelio y se van a ver más floridas. Si tenemos afectación de esto, se va a ver más como un nefrítico. Si tenemos solamente en la membrana, pues entonces se va a ver más como un nefrótico. O sea, va a haber más proteinuria. Esta es otro patrón de membrana proliferativa. A ver, aquí sí, este se las puse porque aquí sí se ven más luz. Miren, aquí está una luz, otra luz, otra luz, otra luz. Otra luz. Esa no es. No. Este es, pues, muy poquitas luces. Ah, miren, esta es otra luz. Y vean, aquí nosotros le decimos que es un patrón de dobles contornos porque empieza la hipercelularidad de las células endoteliales como de las epiteliales y se genera un patrón de doble tinción, se llama en doble riel o de doble contorno porque se ve la base de la célula y encima la célula endotelial y la membrana basal, entonces se ve muchas células apiladas en dobles contornos. Hay que verificar que no sea relacionada a infecciones, autoinmune, aloinmune. ¿Estas qué son? Nefríticas, ¿no? O sea, si está relacionada a infecciones, si es autoinmune, aloinmune, a gamapatías o autoinflamatorias. Y estas imágenes del Nature me gustan mucho porque si ustedes entienden esto, van a poder identificar la fisiopatología de cada glomerulopatía. Van a poder identificar por qué una infección que genera una exposición antígeno-anticuerpo o una reacción antígeno-anticuerpo que puede iniciar en el mesangio, pero también involucra el endotelio, pero también involucra la membrana basal glomerular, pero también involucra el podocito, me va a dar como consecuencia hematuria, ¿no? Y ahí viene el eritrocito deformándose y saliendo. Y si este anticuerpo o esta activación del complemento se activa cerca del endotelio y aquí está la membrana basal glomerular, pues entonces me va a dar proteinuria. Por eso es que no siempre encontramos todos los síndromes solos, sino que están correlacionados.
Anticuerpo pues puede ser generado por infecciones, puede ser generado por autoanticuerpos, puede ser generado por anticuerpos relacionados al trasplante, por ejemplo, contra el HLA, puede ser a lo mejor un anticuerpo autoinflamatorio, como en el caso de las amiloidosis, o puede ser un anticuerpo generado por daño, directamente por daño citopático, por algunas otras glomerulopatías. Entonces, para hacer el abordaje amplio, estas son las más difíciles, ¿verdad? Hay que primero valorar el complemento y ya posteriormente ver si tenemos asociación de enfermedades autoinmunes, de gamapatías, si estas pudieran ser relacionadas a infecciones o si estas, por ejemplo, pudieran ser negativas a depósito de C3, pues incluso si pudieran corresponder a enfermedades propias o innatas del complemento, alteraciones innatas del complemento. Entonces, podemos correlacionar también la edad, recordar que estas son un poquito más grandes o más frecuentes en pacientes mayores de 50 años. Y pues que además tenemos capacidad de detectar una proteína monoclonal en diferentes ensayos, no tiene que ser necesariamente en una biopsia renal, las podemos detectar séricas. Si tenemos a lo mejor un paciente que trae hipercalcemia, anemia, incremento de la creatinina, hematuria, ¿qué pensarían? Mieloma múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué le pido? Una distrofia de proteínas séricas más inmunofijación. Eh, y todas estas son bien raras. Todos estos estudios tienen que ser en laboratorios certificados porque al realizarlos en otro lado sería únicamente perder el tiempo y perder el dinero del paciente. La evaluación de la proteinuria pues es principalmente parte también de la evaluación de la función renal. Acuérdense que la función renal se clasifica en dos por su tasa de filtrado y por su grado de albuminuria. La fórmula que se predice hoy en día o que se sigue sugiriendo, pues es CKD, pero si vamos a meter a nuestro paciente a algún ensayo o vamos a utilizar para tratar a nuestro paciente estudios de casos clínicos o de seguimiento de casos clínicos, pues hay que también medir a nuestro paciente en el contexto en el que se haya medido ese ensayo clínico, porque la respuesta de nuestro paciente la vamos a establecer en base a lo que tenemos publicado en la literatura de esa serie de casos, ¿no? Pero se sugiere que sea por CKD a la fecha, sigue siendo. Podemos utilizar algunas otras en pacientes, por ejemplo, niños, se prefiere la de Schwartz. Y pues el análisis de orina, la verdad es que ni los nefrólogos estamos tan adiestrados para hacerlo. Para empezar, en la mayoría de los hospitales no tenemos el acceso a los laboratorios para evaluar esta parte, pero en muchas ocasiones lo omitimos. La verdad es que al final del día muchos dicen, pero pues si ya le vamos a hacer una biopsia, pues ya para qué vemos un sedimento. La verdad es que el sedimento nos da otras características también, ya lo vimos en NTI, o sea, también podemos ver cilindros leucocitarios, también podemos ver los bacilos ahí saludando, ¿no? Pasando ahí nadando al lado de las células, entonces también vemos otras cosas y en lugares con escasos recursos, pues es importante conocer un poquito el sedimento. Les presento, estos son los eritrocitos, se pueden dar cuenta porque no tienen su núcleo. Este es un leucocito, este es un leucocito, los eritrocitos, y ahí se ven pues como muy bonitos. Recordarles otra vez que el mecanismo de que un acantocito se forme, pues es precisamente su paso, su deformación a través de la membrana glomerular, y aquí están. Por eso le queda así como el chichoncito ahí arriba, como si se hubiera golpeado, y pues la verdad es que sí se golpeó.
Aquí está otra vez. Otro chichoncito por golpeteo. La verdad es que se ven así. Entonces, cuando nosotros hacemos el sedimento, se ven así, ya se ve como que un poquito más difícil, ¿no? Verlos. Pero sí se ven, miren, aquí está la ruedita y aquí está un chichoncito, otro chichoncito. Pero hay patologías, por ejemplo, una albuminuria, una hematuria proteinuria, pues no hay tanto. A lo mejor podría ser en un nefrítico franco, con un ANCA positivo, pero no a lo mejor en una hematuria proteinuria. Si al caso alcanzaríamos a ver uno por ahí nadando, saludando, y si lo encontramos, aquí están, vean. Este se ve más padre. Vean, aquí está el eritrocito, el eritrocito. Vean, aquí se alcanza a ver por la profundidad donde vamos moviendo el acercamiento y aquí se ve el chichoncito también, ¿no? Aquí se alcanza a ver y su chichoncito también. Entonces, este es otro sedimento. ¿Dónde ven uno? Aquí están la ruedita, chichoncito. Bien, entonces, la verdad es que únicamente que les pedimos como internistas, pues que puedan descartar cualquier otra causa de hematuria también, que las enfermedades son coexistentes, que no necesariamente todas las hematurias pudieran corresponder en un paciente con deterioro de su tasa de filtrado glomerular o con elevación de la creatinina a una hematuria glomerular. Entonces, evaluar todas las potenciales causas y ya nada más, pues tratar las complicaciones de los pacientes. Entonces, como siempre les digo, chiflando y aplaudiendo. Así como estamos buscando la glomerulonefritis, así como estamos evaluando la parte renal, pues tenemos un paciente ahí, no un riñón. Tenemos un paciente que tiene una vía aérea, que tiene un estado neurológico, que tiene que conservar intacto, que tiene que tener una adecuada perfusión capilar. Entonces, ese paciente tiene que ser evaluado, hay que normalizar su presión, hay que darle tratamiento para su edema, incluso si es que es un paciente que cumple con criterios de terapia de sustitución renal, bueno, hay que meterlo a terapia de sustitución renal, posteriormente darle el tratamiento inmunosupresor y protegerlo contra las otras enfermedades. Y hasta ahí le vamos a dejar, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? El manejo de las complicaciones también incluye, pues, la anticoagulación, etcétera. Entonces, ¿dudas? ¿No? Mucha información. ¿Les queda un poco más claro cómo hacemos la evaluación de un paciente que sospechamos enfermedad glomerular? Con eso me voy más que contenta. En eh, línea. No, no hay dudas tampoco. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Damos por terminada la sesión.